Hola hermanos, el día de hoy 23 de julio del 2025, pues es miércoles de la 16ª semana del tiempo durante el año del tiempo ordinario. Hoy es día de Santa Brígida de Suecia, es una santa extraordinariamente interesantísima, ¿eh? Esposa, viuda, madre, vamos, con unas características mística, escritora, uy, Dios mío, vamos, hay un montón de cosas, es un personaje, como les digo, muy, muy interesante. Brígida pues era hija del gobernador de la zona de Upplandia, que en ese momento es la principal, llamémosle así, provincia de toda Suecia. Su mamá se llamaba Ingeborg. eh, y ella a su vez era hija del gobernador de la parte oriental de Suecia, ¿no? Y bueno, cuando muere Ingeborg en 1315, pues la muchachita tenía entonces en ese momento 12 años, ¿no? Más o menos. Y realmente quien se va a encargar de la educación de Brígida va a ser su tía, que fue la que la educó, ay, ¿cómo se llama el pueblo? Va, Aspenas, algo así. Se llama el lugar donde se fueron a vivir. Bueno, pero miren, era una niña precoz, ¿no? Con unas capacidades humanas extraordinarias. Dicen que de pequeñita, cuando tenía 2, 3 años, hablaba como adulto. Yo no sé si ustedes conocen así, yo conozco por aquí, hay uno de la escuela dominical, un chiquitín se llama Lucas, ese terrible, usted habla con él como que si fuera, oiga, pero un diálogo, como que si usted estuviera hablando con un adulto. Bueno, ¿para qué? Bueno, entonces, ya les digo, Brígida era de ese estilo, ¿no? Y pues de muy pequeña, a los 7 años, parece ser que tuvo una visión de la Madre del Señor y Madre Nuestra, y luego a los 10 años, escuchando una prédica sobre la pasión de Cristo, eso la golpeó, y de ahí en adelante, eso va a ser su tema, ¿no? Y entonces, luego soñó, ella admite que fue un sueño, que el Señor le dijo, en el que el Señor le dijo, mira hija, cómo me han tratado, y entonces, mira cómo estoy. Y el Señor, ¿quién te ha hecho eso? Y entonces los que me desprecian, los que se burlan de mi amor. Bueno, y ahí vendrá, empezará esa relación. A los 14 años la casan con un Ulf, se llamaba este señor, y estuvieron casados 28 años. 28 años estuvieron casados. Tuvieron 8 hijos, eran 4 parejitas, 4 varoncitos y 4 muchachitas. Y una de ellas es santa, ¿no? Es Santa Catalina de Suecia. Bueno, y entonces, ya les digo, pues allá vivía ella prácticamente en las posesiones de su marido, porque él era Gudmarsson. Y bueno, en 1335, algo así, la llamaron a la corte. El rey en aquel momento se llamaba Magnus II, y entonces la esposa se llamaba Bianca Blanca, y ella intentó por todos los caminos, ¿no? Tratar de ayudarles a que fueran personas de bien, santas. La querían mucho, pero bueno, no logró mayor cosa porque ellos mantuvieron esa actitud contraria a la fe. Pero lo que a ella la hizo increíblemente famosa fueron sus visiones. Tuvo visiones sobre cualquier cantidad de temas, hasta se burlaban de ella en la corte porque decían, ¿qué habrá soñado Brígida hoy, verdad? Miren, se metió en temas de orden político, ¿no? Y luego también sus visiones, en más adelante le van a crear una crisis en la que ella va a dudar de si realmente será o será cosa del demonio. Pues el director espiritual que tuvo, un monje llamado Matías, le va a decir, no, lo tuyo es de Dios. Y luego entonces a su otro director espiritual que se llamaba Pedro, ella le va a dictar prácticamente todas sus visiones. Bueno, el tema es que estando en la corte viendo todas las dificultades, además había muerto un hijo y la hija mayor que estaba casada con un pícaro. Mucho sufrimiento. Deciden irse con Ulf en peregrinación a Santiago de Compostela, llegan y cuando vienen de regreso, pues resulta que Ulf se enferma muy gravemente, estuvo a punto de morir. Y entonces ella y él pues toman una decisión, se encomiendan a Dios y dicen que si él se cura, se van a hacer monjes, se van a consagrar plenamente al Señor, pues se curó Ulf y terminó, de hecho va a morir en 1344 Ulf como monje cisterciense. Desde ese momento ella lo dejó todo, ¿no? Y va a fundar en Bastena un monasterio que al mismo tiempo es masculino y femenino, ¿eh? Y ya les digo, ella va a redactar las constituciones de esa nueva orden, de esa nueva fundación, y complicado, porque imagínense, siendo ella la abadesa de varones también, entonces nada. Pero dicen que lo que ella decía era que quien le había dictado la orden, la regla de la nueva orden,
era el mismo Señor Jesús. Interesante, ¿no? La época de los papas en Aviñón, y entonces ella interviene para que los papas regresen a Aviñón, incluso cuando Gregorio XI, que regresa y se vuelve a Aviñón, le dice, vas a morir pronto, porque no te quedaste en el lugar que tenías que estar. Estamos hablando de 1371. Ella se había trasladado, de hecho, en 1368, creo, a Roma, y ahí se va a quedar. Decide hacer una peregrinación a la Tierra Santa, complicado, porque fíjense que iba con un hijo que se llamaba Carlos, y pues cuando llegaron, creo que a Nápoles, entonces ahí murió Carlos. Fue una situación, bueno, muy, muy dura. Ella regresa entonces a Roma en 1373 y ahí, pues, ahí va a morir ahí en Piazza Farnese, es donde muere. Y ya les digo, ella pidió que los restos se trasladasen a Suecia, por eso no se quedó enterrada ahí en Roma y entonces se la llevaron para Grecia. Ella está en el convento de Basten. Bueno, ya les digo, ella fue canonizada en 1391 por el Papa Bonifacio IX. Y además, que eso es lo que se me olvidó decirles desde el inicio, pues les cuento que es patrona de Europa. Sí, sí. Ella, Santa Catalina de Siena y Santa Teresa Benedicta de la Cruz son copatronas de Europa. O sea que es muy, muy importante. Bueno, vamos a las lecturas del diario, porque la lectura la primera es muy larga. Éxodo capítulo 16, versículos del 1 al 5 y luego del 9 al 15. El día 15 del segundo mes después de salir de Egipto, toda la comunidad de Israel partió de Elim y llegó al desierto de Sin, entre Elim y el Sinaí. Toda la comunidad de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y a Aarón en el desierto, diciendo, ojalá hubiéramos muerto a manos del Señor en Egipto cuando nos sentábamos junto a las ollas de carne y comíamos pan hasta saciarnos. Ustedes nos han traído a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Entonces dijo el Señor a Moisés, voy a hacer que llueva pan del cielo, que el pueblo salga a recoger cada día lo que necesita, pues quiero probar si guarda mi ley o no. El día sexto recogerán el doble de lo que suelen recoger cada día y guardarán una parte para el día siguiente. Moisés le dijo a Aarón, di a la comunidad de los israelitas, vengan ante la presencia del Señor, porque Él ha escuchado las quejas de ustedes. Mientras Aarón hablaba a toda la asamblea, ellos se volvieron hacia el desierto y vieron la gloria del Señor que aparecía en una nube. El Señor le dijo a Moisés, he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, diles de parte mía, por la tarde comerán carne y por la mañana se hartarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Aquella misma tarde, una bandada de codornices cubrió el campamento. A la mañana siguiente había en torno a él una capa de rocío que al evaporarse dejó el suelo cubierto con una especie de polvo blanco semejante a la escarcha. Al ver eso, los israelitas se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo, este es el pan que el Señor les da por alimento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Manú, manú, ¿qué es? ¿Qué es? Entonces de ahí viene lo de maná. En fin, yo se los digo, cada vez que me topo con estos textos, es que a mí lo que se me viene es que hay que cambiarle el nombre a estos benditos. Oigan, en lugar de llamarlo Israel, hay que llamarlos Quejarel, porque se quejan y se quejan y se requete quejan. Se les olvidó rápido. Miren, es que es un pueblo como los nuestros, ¿verdad? Que tienen una memoria tan cortita que se les olvida todo lo que les pasa y por eso se vuelve a caer en los mismos errores. Perdón que lo diga, pero es que es cierto. Es una situación, nos pasa en todos los pueblos. La memoria es cortita. Se les ha olvidado todo lo que Dios ha hecho por ellos. Entonces de ahí viene todo el problema, toda la crisis, ¿no? Esas quejas, esa murmuración. Miren, yo se los decía anteayer, porque ayer como la fiesta de Santa María Magdalena, pues no lo hemos podido hablar, ¿no? Pero es lo complicado, ¿no? Ay, es que era mejor que fuéramos esclavos de los egipcios. Y aquí hasta están añorando cosas, dígame que esclavo come ollas de carne. O sea, es decir, no, hombre, aquí es idealizar hasta la esclavitud. Y piénsenlo, es idealizar el pecado que nos aprisiona. Eso es lo doloroso a veces, ¿no? Cuando yo creo que la gravedad de lo que yo estoy viviendo, la infidelidad en la que vivo, el pecado del tamaño del mundo en el que vivo, es mejor. Y lo idealizo, pienso que eso es bueno. Ya piénsenlo, o sea, nos pasa muchas veces. Situaciones de vida, relaciones, ¿cómo les digo? Decisiones que no son las mejores y que las tomamos idealizando el mal, idealizando la esclavitud, idealizando, repito, el pecado. No, hombre, realmente es doloroso, ¿no? Y nos quejamos de Dios. O sea, y lo peor es que cuando nuestras decisiones le echamos la culpa a Dios. La culpa se le echamos a él, como que si él fuera el responsable. Mucho cuidado, ¿no? Bueno, vamos, comenzamos a leer
el capítulo 13 de Mateo, que son las parábolas. Entonces leemos del capítulo 13, versículos del 1 al 9. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir a una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto porque la tierra no era gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, ya les digo, comenzamos a leer este capítulo 13, que es el capítulo de las parábolas en el Evangelio de Mateo, y lo vamos a leer hasta el viernes de la próxima semana. Bueno, exceptuando los momentos que tendremos fiesta, ¿no? Porque está la fiesta de Santiago Apóstol y luego también el Día de los Abuelitos del Señor Jesús, de San Joaquín y Santa Ana. Bueno, en fin. Jesús se sienta, cateto, es decir, es el maestro. Por eso se sienta en la barca. Está en Cafarnaúm, muy probablemente, porque está en la ciudad, en la casa donde se hospedaba, pero ya sabemos que se trata generalmente de ir a la multitud, ¿no? El ocloi, la cantidad de gente. Por eso la enseñanza, las parábolas, que son tan características, es una manera pedagógica, es una pedagogía de enseñar con cosas que se pueden ver. Pero ustedes dirán: padre, está hablando de sembrador en el mar. Pero lógico que la gente entiende, ¿no? Y está subido en la barca, el ploion. Esto es la barca de Pedro, podría ser, desde el lugar desde donde Jesús enseña. Para nosotros, evidentemente, en la iglesia tiene ese sentido. Entonces, paraboláis, es decir, la parábola realmente lo que hace es revelar y ocultar. ¿Ok? O sea, por eso es una manera un poco velada de enseñar, de transmitir una enseñanza. Obliga al el que la escucha a abrir el corazón, por eso abrir los oídos. El que tenga oídos para oír, que oiga, ¿no? El sembrador o espirum, ya el que va sembrando. Luego ya sabemos en las explicaciones que se trata del mismo Jesús que se presenta como tal, ¿no? Y entonces algunas de estas semillas caen en el odón, en el camino, en el odos, en el camino, ¿no? Y vienen las aves, peteina, y que es el símbolo del demonio que arrebata la palabra de Dios. Está en la explicación, que eso va en el versículo 19, más adelante, pero ahí viene el asunto. Otro, el terreno el pedregoso, petrode, porque petro es piedra, ¿no? Y entonces, fíjense, ahí falta la profundidad. La tierra, la GES, tiene poca batos, poca profundidad, ¿ya? Y entonces, es la incapacidad de la interioridad, ¿no? La gente que no tiene interioridad, que no persevera, que no profundiza, esa es la idea. Y luego, porque no tiene raíz, porque no tiene rizán, porque no se logra, ¿me entienden? Y por eso se seca. Y esta imagen es la muerte de la conciencia, ¿no? La falta de conciencia que mata. Hasta ahí va llegando el asunto. Y luego la otra que cae, el término griego es akatai, que es las espinas. Y por eso, lo va a explicar más adelante en el versículo 22, hace referencia a la riqueza, a los placeres, las preocupaciones de este mundo, que ahogan. Literalmente, y ahí viene la palabra apnea, porque es apepnisan, es decir, es que ahoga, no permite que salga, que fluya aire. Eso nos pasa muchas veces en nuestra fe, que no dejamos que fluya el Espíritu Santo, ¿no? Por eso, la ventaja es que llega a haber una G buena, una caleo, calén, dice el término, es una tierra buena, que da fruto, que da carbón, que da mucho fruto. Ya les digo, el testimonio es el fruto, la caridad es el fruto, la misión es el fruto, todo esto es el fruto que el Señor quiere pues que conozcamos. Los santos van a hablar evidentemente de esto, ¿no? Fíjense, San Jerónimo va a decir que la palabra no tiene culpa, ¿ya? Sí, la semilla no tiene culpa. La diferencia es la tierra donde cae, pues. Y eso está clarísimo, ¿no? ¿Ya? Y el campo donde Dios quiere sembrar es el corazón del hombre. Eso es lo que dice San Agustín. Pero no todo el mundo recibe la palabra, acoge la palabra de la misma manera. Mucho cuidado, ¿eh? Les invito a hacer oración. Sembrador, no desesperes, si las piedras estropean el terreno, si las aves picotean las semillas, si los brotes se achicharran con el fuego. Bien sabes que toda siembra es insegura, que no siempre fecundo es el subsuelo que ha de ser tierra fértil algún día. Muchas veces el esfuerzo será inútil. Habrá etapas en que toque arar de nuevo.
sentirás al final de la jornada que no hay cosecha que pague tanto esfuerzo. Y con todo, no cejes, no desistas, no dejes que te aturde el desaliento, persevera, no sucumbas a la duda, no conviertas tu voz en el lamento de quien solo conjuga oscuridades. No está en tu mano doblegar el tiempo. No exijas perfecciones irreales ni ambiciones el éxito perpetuo. Quizás no recolectes tú los frutos, pero sabes que sembrar es tu talento. No lo encierres en cámara sellada para así protegerte del despecho a quien ha de asumir la incertidumbre. Es Dios quien te encomienda la tarea. Deja que el mismo Dios la lleve a término. Amén. Señor, esté con ustedes. Y le bendiga a Dios por intercesión de Santa Brígida de Suecia, copatrona de Europa, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda, les acompañe siempre. Muy feliz miércoles para todos.